Buenos días, hermanos. Los saludo hoy, 13 de marzo, mes del fluir de vida. Necesitamos y deseamos que la corriente de vida del Señor toque cada corazón. Y a la iglesia que está en su casa, Colosenses 4:15, parte C. Todos son bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. En esta ocasión meditaremos en los dos árboles. El agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo hasta. Buenos días, hermanos. Les invito a meditar juntos en esta ocasión con el tema Los dos árboles. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Estamos delante de ti, Señor. Envía tu luz y tu verdad. Nuestro corazón está abierto para recibir de ti, Señor. Háblanos en esta mañana. Guíanos por tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ubicarnos inicialmente en Génesis capítulo 2. Versículo número 8 y 9. Génesis 2, versos 8 y 9 dice: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Queridos hermanos, cuando el Señor crea al hombre, lo pone allí en ese huerto, y lo primero que hace el Señor es pretender que él coma. Lo pone ahí y delante de él están esos árboles, unos árboles muy, muy lindos según el relato de la palabra. Él no le manda al hombre a que lo adore, no le dice, bueno, me tienes que adorar, no le da unas instrucciones, unos mandamientos. El hombre no tenía que hacer muchas cosas, sino básicamente tenía que comer, tenía que alimentarse. Ahí estaban todos esos árboles. En particular, habían dos árboles que son mencionados allí en el verso 9. Uno llamado árbol de la vida y el otro llamado árbol de la ciencia del bien y del mal. De estos dos árboles es que vamos a hablar en esta mañana. Por eso el tema del título, los dos árboles. Vamos a centrar nuestra atención para mirar lo que la palabra de Dios nos dice acerca de estos dos árboles. Allí mismo en Génesis capítulo 2, los versos 16 y 17 dicen: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Mira lo que el Señor está haciendo, le está haciendo una advertencia. Le está ofreciendo al hombre que coma de todos los árboles que están allí, excepto de uno. Y la advertencia es que si come de ese árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces va a morir. Esa es la advertencia. Están los dos árboles delante del hombre. Bueno, muchos árboles, pero particularmente estos dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el Señor le señala ese árbol de la ciencia del bien y del mal para advertirle que no coma de ese árbol porque entonces va a morir. Con esto el Señor lo que está haciendo con el hombre es insinuándole que coma del árbol de la vida. El árbol de la vida tiene como esencia la vida, como propósito la vida. Es un árbol que da vida. No es un árbol de manzanas, como se ha dicho por allí, o de alguna fruta de esas. Es un árbol de vida. Y el otro es un árbol contrario. Un árbol que, por lo menos en lo que hemos leído, es un árbol que lleva a la muerte, provoca la muerte. Mientras que el árbol de vida da vida, este árbol de la ciencia del bien y del mal da muerte, ocasiona la muerte. Quiero que note, queridos hermanos, que el primer árbol se llama abiertamente árbol de la vida. El segundo árbol no se llama abiertamente
árbol de la muerte, pero provoca la muerte. Quiero que desde ya veamos que estos dos árboles representan dos fuentes. El primero, el árbol de la vida, representa una fuente de vida y se refiere entonces a Dios. El árbol de la vida está representando a Dios, está asociado con Dios, tiene que ver con Dios, con los diseños de Dios, con el deseo de Dios. El árbol de la ciencia del bien y del mal representa a Satanás, está asociado con Satanás, está relacionado con todo lo que quiere Satanás. Y note entonces, queridos hermanos, que aquí hay una revelación muy grande hasta lo que hemos leído. El árbol de la vida es así. Árbol de la vida no tiene ningún otro nombre. Directamente se llama árbol de la vida, porque el Señor es así. Dios es así. Dios da la cara. Dios no se oculta. Dios actúa con transparencia, incluso enojado, incluso cuando tiene que castigar, cuando tiene que perdonar. Cuando a uno le perdona y al otro no, el Señor actúa dando la cara y va a ser criticado. Incluso el pueblo de Dios, nosotros lo hemos criticado. Hemos sido tan ignorantes y atrevidos como para criticar a Dios. Así somos, pero el Señor da la cara. Él no tiene un interés en quedar bien, porque es que Él es luz. Él no tiene que ocultarse para nada. Él todo lo hace perfectamente. El lío es que el ser humano le entienda, pero Él lo hace todo perfectamente y Él da la cara. Él no se oculta. Mientras que Satanás está en lo oculto, como el pastor Ariel nos ha enseñado por años. Por eso la relación con el ocultismo, que indica todo lo que está oculto, todo lo que está en tinieblas, está relacionado con Satanás. Entonces la revelación grande aquí es que el árbol de la ciencia del bien y del mal no se llama directamente árbol de la muerte, sino que se llama así, árbol de la ciencia del bien y del mal. Así se llama. La revelación entonces, ¿cuál es? Pues que Satanás está en oculto. Detrás del árbol de la vida está Dios. Detrás del árbol de la ciencia del bien y del mal está Satanás. Pero Dios da la cara, Satanás no, Satanás se queda oculto. Y entonces el nombre de este árbol no es directamente árbol de la muerte. Con eso el Señor nos está alertando tempranamente en la Biblia que Satanás opera en oculto, opera escondido, disfrazado, no es directo, no da la cara. El árbol ni siquiera se llama árbol de la muerte, sino que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor quiso llamarlo así, presentárselo al ser humano así, para que el ser humano tuviera una precaución. Esta es la advertencia de los versos 16 y 17, y sin embargo mira lo que sucedió. Leamos en el capítulo 3, versos 1 al 7. Génesis 3, versos 1 al 7 dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Quiero enfatizar algo que dice ese verso 7, dos cosas. Dice, fueron abiertos los ojos de ambos. Y lo otro, conocieron que estaban desnudos. Ellos conocieron. Este es el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y hasta acá, queridos hermanos, tenemos que estar muy serenos y mirar con detenimiento. Pienso que incluso aquí podría terminar la prédica. Lo que pasa es que hay muchos otros ejemplos que nos ayudan a comprender bien de qué se trata el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal.
con todo lo que tenemos acá podríamos nosotros tener suficiente, pero la Biblia nos habla muchas cosas porque hay una línea desde este comienzo entre cada uno de los árboles hasta el final. De Génesis a Apocalipsis podemos ver una línea de vida, o también de Génesis a Apocalipsis podemos ver una línea de ciencia, una línea del conocimiento del bien y del mal. Como sabemos que ese árbol de la ciencia del bien y del mal provoca la muerte, entonces podemos decir que hay una línea de vida y también hay una línea de muerte. En toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, hay una línea de vida y hay una línea de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en toda la historia de la humanidad hay una línea de vida y una línea de muerte. La línea de vida empieza, por supuesto, por el árbol de la vida y la línea de muerte comienza por el árbol de la ciencia del bien y del mal. La mujer se puso a charlar con Satanás, se puso a charlar con esa serpiente. Ella no debió hacer esto, lo hemos charlado en otras ocasiones, pero ella fue seducida, ella fue engañada por el diablo. Él usó la astucia, que es referida aquí en lo que he leído, y engañó a Eva. Y también Adán comió de ese fruto prohibido. Como consecuencia, entonces, sus ojos fueron abiertos y conocieron. Quiere decir esto, que ellos ahora logran una independencia. Y hasta aquí vamos a mirar, queridos hermanos, 3 cosas muy distintas de esos árboles. Lo primero ya lo he mencionado. Uno provoca vida, el otro provoca muerte. Lo otro lo vemos acá. Ellos empiezan a tener una independencia de Dios. El árbol de la vida está asociado con la dependencia de Dios. El árbol de la ciencia del bien y del mal está asociado con la independencia de Dios. Generalmente el hombre desea una independencia, pero antes no era así. Esto sucede desde este momento que Adán y Eva desobedecen y comen de ese árbol, porque desde allí sus ojos fueron abiertos. Cuando tienen los ojos abiertos, entonces ahora ellos por sí solos, sin necesidad de la ayuda de Dios, pueden determinar qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Ellos, por ejemplo, ahora conocen que están desnudos y no les parece correcto, y por eso se hacen unos delantales con hojas. Ellos conocieron y sin consultar con Dios empezaron a determinar esto es bueno, esto es malo y cómo debemos ajustar las situaciones de nuestra vida. Queridos hermanos, esta historia que estoy leyendo es la historia no solamente de Adán y Eva hace muchísimos años, sino que es la historia mía hoy día y muy seguramente la historia tuya. Por eso es que sentimos nosotros como una independencia. Por eso es que reaccionamos sin consultar con Dios. ¿Cuántas decisiones nosotros tomamos sin consultar con Dios? Las amistades que vamos a tener, los noviazgos, matrimonios, incluso divorcios, dónde vamos a vivir, qué vamos a estudiar, en qué vamos a trabajar, en qué vecindario vamos a estar, de qué color es la camisa que vamos a comprar o a ponernos tal día, qué modelo de carro, qué deporte, qué hobby, qué pasatiempo, qué me gusta, incluso qué es lo que me gusta de la Biblia, qué es lo que más voy a leer, cuándo lo voy a hacer. Hermanos, hacemos muchas cosas y nos parecen naturales. Tal vez algunas de las personas que me están escuchando dirán, ¿cómo así? Es que todo eso lo tengo que consultar con Dios. Hermanos, antes era así, pero desde que nuestros ojos quedaron abiertos, ya logramos una independencia de Dios. Y la palabra independencia suena bonita, incluso es una cosa que nosotros vemos que el ser humano anhela siempre: independencia en las familias, independencia en las parejas, independencia de los hijos hacia los padres, independencia de los estudiantes, independencia de los ciudadanos, independencia. Se grita, se lucha, se mata por la independencia. Pero hermanos, la independencia de Dios nos lleva a la muerte. La independencia es la forma, es la razón de ser, es el estilo de vida
asociado con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando Adán y Eva comen de este árbol, entonces ellos logran esa independencia de Dios. Ya no necesitan a Dios. Antes todo lo consultaban con Dios. Antes Dios los dirigía absolutamente en todas las cosas, hasta en las cosas más pequeñitas. Ahora nos parece chistoso. ¿Cómo así? Le voy a consultar a Dios qué camisa me voy a poner. Ya nos parece como hasta ridículo. Voy a consultarle con qué amigos voy a tener. ¿Cómo me voy a noviar? ¿Cómo me voy a casar? Si me voy a divorciar, todo eso lo tengo que consultar con Dios. Pero por supuesto, si Él nos hizo, si Él nos redimió, es que somos de Él. Si tú crees en Jesús como el Señor y Salvador, si tú crees que el Señor murió por nuestros pecados y que al tercer día resucitó de entre los muertos, entonces tú debes vivir para el Señor, tú debes vivir para Dios y todo se lo debes comentar a Él. Todo se lo debemos comentar al Señor, como hemos aprendido en Colosenses 3. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces todo lo debemos consultar con Él, absolutamente todo. Nuestra vida debe girar en torno a Dios. Él está justo en el centro de nuestra vida. Y así lo debemos tener nosotros cada día. Esa debe ser la actitud nuestra. Pero por la independencia, lo que hemos hecho es hacer unas religiones, y por más que decimos que nosotros en el cristianismo no somos religiosos, nos comportamos como religiosos porque adoramos a Dios sin que Dios sea el centro de nuestra vida. O adoramos a Dios, pero a la hora vamos a tomar unas decisiones sin contar con el concepto de Él, sin consultar a Dios. No decimos de todo corazón, venga su reino, hágase su voluntad, sino que pedimos que venga su reino, se haga su voluntad de acuerdo a la conveniencia, de acuerdo al deseo de nuestro corazón y no guiados por Dios. No hay un sometimiento real al Señor. Eso sucede por la independencia, porque nuestros ojos están abiertos. Pero, queridos hermanos, así como está esa línea de muerte que va hasta Apocalipsis, también está la línea de vida que va hasta Apocalipsis, y nosotros, si nos hemos movido en la línea de muerte, podemos cambiar, podemos hacer un alto en nuestro camino y pasarnos a la línea de vida, acercarnos al árbol de la vida, acercarnos a Dios, volver a consultar todo al Señor, volver a estar en dependencia de Dios y renunciar a esa independencia. Hacer como el apóstol Pablo. Él con la religiosidad había ganado mucha posición, mucho respeto, mucho honor, mucha independencia, pero él llega un momento cuando tiene revelación de decir todo esto lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Él desechó el árbol de la ciencia del bien y del mal con tal de ganar el árbol de la vida. Hermanos, ¿qué nos estorba? ¿Una relación? ¿Un trabajo? ¿Una necesidad? ¿Una enfermedad? ¿La religiosidad? ¿Los demonios? Todo eso se mueve en la línea de muerte, pero la línea de vida está disponible para ti y para mí. Debemos pasar a esa línea de vida para disfrutar realmente la vida. La línea de muerte no es una línea que tenga un buen fin. Muchos se mueven por esa línea diciendo, bueno, más adelante, pero es que ya vas por esa línea y cada vez estás más cerca a un destino final que es la muerte. Pásate a la línea de vida para que puedas disfrutar realmente la vida en este momento y para que tu fin sea un fin de vida. Mira la tragedia de Adán y Eva por desobedecer, por lograr esa independencia, porque sus ojos fueron abiertos. Ahora, aún así, con nuestros ojos abiertos, nosotros podemos ir al Señor. Le podemos decir, Señor, yo tengo los ojos abiertos. Yo puedo tener idea que esto es bueno y que esto es malo, pero yo no me voy a apoyar en esas ideas, vengo a ti. Cuando hacemos esto, estamos desechando el árbol de la ciencia del bien y del mal y nos estamos acercando al árbol de la vida. Mira, el árbol de la vida es contrario al árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida produce vida, el árbol de la ciencia del mal produce muerte. Lo que nos está diciendo la palabra aquí en tan poquitos versículos es que absolutamente todo lo que sea fuera de Dios provoca la muerte. Y eso es algo que el pueblo de Dios tiene que comprender. Por supuesto, todo el mundo, pero particularmente el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios
dice, bueno, ya estoy con Dios, pero también tengo esto, me gusta la filosofía, me gustan las cosas del mundo, me gusta el folclore, me gusta la música mundana, me gusta esto, pero esto no es malo, yo no le hago mal a nadie con esto. Queridos hermanos, es que no se trata de que sea malo. Es que, a ver, vamos a analizar cómo se llama ese árbol que es contrario al árbol de la vida. Miramos, es que esa es la revelación que hay acá. Se llama árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué quiere decir esto? Todo eso es contrario a la vida, todo eso es contrario a Dios. La ciencia es contraria a Dios. El bien es contrario a Dios. El mal es contrario a Dios. Esa parte, si logramos entender esto, entonces no vamos a caer en la trampa, no vamos a ser atrapados, no vamos a ser engañados. Esa astucia de Satanás engañó a Eva. Así nosotros somos engañados hoy en día. Porque algo es bueno, entonces lo hacemos. O porque algo no es malo, entonces lo hacemos. Pero ¿qué es la conveniencia? Por eso la palabra nos dice, bueno, esto puede ser lícito, pero no nos conviene. Es que nosotros no estamos para hacer lo bueno. Ya sabemos que no estamos para hacer lo malo, pero tampoco estamos para hacer lo bueno. Alguien dirá, ¿cómo así que no estamos para hacer lo bueno? No, no estamos para hacer lo bueno. Entonces, ¿estamos para hacer qué? Estamos para hacer la voluntad de Dios. Estamos para hacer lo que Dios nos diga. Nosotros no nos acercamos al árbol de la ciencia del bien y del mal para mirar si llevar ese mercado a esa familia está bueno, entonces lo voy a hacer. No, no hagamos así. Vamos al árbol de la vida y le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué hago con ese mercado? Él te va a decir, llévaselo a esa familia. Entonces lo podemos hacer con libertad, bajo la voluntad de Dios, con el reino de Dios, con el diseño de Dios, con la voluntad de Dios. Vamos a hacer esa buena acción. No la hagamos porque es buena, hagámosla porque Dios nos está diciendo. Asimismo, lo que vas a predicar en tu grupo de vida, lo que le vas a compartir a tu amigo, a tu familiar, lo que vas a compartir con tus amigos, todo lo que tenga que ver contigo, tienes que consultarlo con el Señor. Tienes que ir al árbol de la vida y depender completamente de Dios. Aléjate del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fácilmente podemos entender que debemos rechazar lo malo, pero también tenemos que rechazar lo bueno. Tenemos que rechazar todo lo que sea el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso es que Colosenses nos habla de esa manera como hemos estado hablando en este año. Hermanos, podemos volver a esa línea de la vida. Mira que en Génesis 1:26 el Señor muestra su propósito de crear al hombre a su imagen y semejanza para que él gobierne. Dios quiere ser expresado por el hombre. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que el hombre tiene un diseño y es su espíritu que lo puede contener a Dios. Eso está en Génesis 1:26. Entonces luego en el capítulo 2 está el árbol de la vida para que el hombre coma, y al comer de ese árbol de la vida, entonces lo que está haciendo es llenándose de Dios, de la vida de Dios, y puede contener a Dios para expresarlo, y así debe vivir siempre. Vamos al final, prácticamente para acabar, pero quiero mostrarles muchos ejemplos. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Posiblemente solamente voy a mencionar unas citas, pero estas iniciales de Apocalipsis sí quiero leerlas. Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Vemos esa línea de la muerte desde el árbol de la ciencia del bien y del mal en Génesis capítulo 2 hasta Apocalipsis capítulo 20, verso 14, que dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Como dice el apóstol Pablo, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Hasta aquí llegó la muerte. Hasta aquí llega la línea de muerte que va desde Génesis 2 con la mención del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pasa por toda la Biblia, pasa por toda la historia de la raza humana hasta el verso 14 de Apocalipsis 20. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Hasta ahí llegó. Ahora miremos en Apocalipsis capítulo 22, el verso 2. Apocalipsis 22, verso 2 dice:
En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada vez su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Mira, por la eternidad, aquí ya en cielo nuevo y tierra nueva, por la eternidad vamos a disfrutar del árbol de la vida. No queda en un lago, en el lago de fuego como la muerte, sino que es parte de la ciudad. En medio de la calle de esa ciudad celestial vamos a disfrutar eternamente ese árbol de la vida. También miremos aquí mismo en Apocalipsis capítulo 22, el verso 14. El verso 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Para tener derecho al árbol de la vida. Nosotros hemos entrado, queridos hermanos. Cuando recibimos a Cristo y somos parte de la iglesia, que luego va a ser perfeccionada hasta ser la nueva Jerusalén, nosotros tenemos derecho del disfrute de ese árbol de la vida. Les había dicho, hermanos, de 3 cosas. El primer asunto, que tiene que ver con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces es que uno produce vida y el otro produce muerte. El otro que también mencioné es que el árbol de la vida está relacionado con la dependencia de Dios, y el árbol de la ciencia del bien y del mal está relacionado con la independencia de Dios. Lo tercero que les quería decir, después de ver toda la línea, pues por lo menos los 2 puntos de entre Génesis y Apocalipsis de ambos árboles, eso tercero que quiero decirles respecto a estos árboles es que cada uno muestra una actitud, un estilo de vida. Y nosotros podemos estar con el estilo de vida del árbol de la vida y luego pasar con el estilo de vida del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto se ha visto en la historia de toda la humanidad. Hay algo muy trascendental que quiero mostrarles con las semillas preciosas que hay en Génesis. Vamos a Génesis capítulo 4. Después de la caída del hombre, presentada en Génesis capítulo 3, el Señor les da la oportunidad a ellos de volver al árbol de la vida, porque como hemos aprendido, el Señor les predica en Génesis 3, a la altura de Génesis capítulo 3, el Evangelio. Adán y Eva creen en el Evangelio y hablan el Evangelio a sus hijos. Sus hijos tienen que escoger, porque este asunto del árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal es un asunto de elección. Ahí donde está el libre albedrío de cada persona. Tú puedes escoger seguir a Dios o tú puedes escoger seguir a Satanás. Lo que pasa es que el diablo es engañador. Él no va a dar la cara para decir, si no escoges a Dios me estás siguiendo a mí. No, él se queda oculto detrás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y hay muchos creyentes que se dejan seducir por la intelectualidad. Quiero dar un ejemplo ahora que estamos con elecciones hoy, elecciones para congresistas, y un poco más adelante vamos a tener elecciones presidenciales. En la anterior campaña presidencial, en una entrevista que le hicieron a uno de los candidatos que también va a estar para esta ocasión, de hecho hace rato está luchando por llegar a la presidencia, él fue muy grosero con otra persona que también tenía aspiraciones presidenciales. Esa otra persona es creyente, es del pueblo de Dios, y cuando este otro candidato se refirió a esa persona, la desechó, la menospreció y dijo unas palabras como que en vez de orar yo prefiero estudiar. Trató de hacerla quedar como una ignorante, como una fanática, como una estúpida, como una tonta por el hecho de ser creyente. Y muchos en el pueblo de Dios tienen un pensamiento así, se dejan envolver con la astucia de Satanás, así como le pasó a Eva, y se van tras los aires de la intelectualidad y menosprecian la oración y aman, aprecian, valoran, resaltan, exaltan la intelectualidad. Y lo tremendo de todo esto es que esa otra persona es una persona muy preparada académicamente, la persona que les digo que es creyente, que tenía aspiraciones presidenciales en esa época, incluso más preparada intelectualmente que este otro candidato que la trató con esa grosería. Pero el hecho
que es creyente y que ora es un hecho que muestra que se acerca al árbol de la vida, y el árbol de la vida está en contraposición al árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso es que esta persona actúa así. Ni siquiera sabe lo que está hablando. Pero muchos creyentes han caído en esa trampa. Ojo con esa trampa. Ojo con amar la ciencia, amar el bien, amar el mal inclusive, o amar la diferenciación entre el bien y el mal. Nosotros lo que tenemos que amar es la vida, amar el principio del árbol de la vida. Nosotros estamos libres para escoger. Acá miramos en Génesis capítulo 4, entre el 2 y 5, solamente voy a mencionar estas citas por cuestión de tiempo, porque quiero mencionar muchas y yo se las voy a dar para que usted las estudie en oración. Algunas sí las voy a leer. Pero en Génesis capítulo 4, del 2 al 5, tenemos el ejemplo de Caín y Abel. Ellos muestran que tomaron caminos distintos. Uno se dedicó a las ovejas y el otro se dedicó a ser labrador de la tierra. Caín fue labrador de la tierra. Y ese estilo de vida marca un estilo de vida que no es consagrado para Dios, sino consagrado para su vientre. Él dijo, bueno, yo soy muy vivo, yo soy muy inteligente. Si cultivo la tierra, tengo que comer. Pero mi hermano, dizque cuidando ovejas, viendo que en esa época, recuerden que las ovejas no se podían comer, no se podían comer los animales, solamente a la altura de Génesis 9 en adelante es que el Señor lo permite. De tal manera que Abel encaminó su vida para agradar a Dios, porque él vio que eran necesarios unos sacrificios. Los padres le habían enseñado bien el evangelio. En cambio Caín no, Caín pensó en su vientre y de eso llevó ofrenda a Dios. Abel también llevó de su estilo de vida ofrenda a Dios. Ahí está la diferenciación. Uno se acercó al árbol de la vida, Abel, y el otro se acercó al árbol de la ciencia del bien y del mal. Si vamos un poco más adelante, terminando ese capítulo 4, quiero leerlo porque es muy importante estos versículos. Verso 25-26 de Génesis 4 dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Desde Génesis 4:26 los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor no solamente es orar formalmente, como decimos, bueno, Padre, en el nombre de Jesús, y hacemos la oración, sino que invocar el nombre del Señor es decir, Señor, Jesús, llamarlo, exclamarlo, incluso con gritos. También puede ser de una manera suave, pero invocar el nombre del Señor es llamar al Señor. Señor, ven, Jesús, Padre Celestial, amado Señor. Eso es invocar el nombre del Señor. Es pedir que venga en auxilio, como lo vimos detalladamente al mirar el Padre Nuestro en noviembre del año anterior. Esas prédicas están en YouTube. Te recomiendo que les des una mirada y que la compartas con otras personas. Empiezan a invocar el nombre del Señor y quiero mostrarte algo muy especial, y es sobre Enos. Enos, este hijo que le nació a Set. Enos significa, ese nombre etimológicamente, Enos significa débil, enfermizo, frágil, desesperanzado. Con esto, Set está reconociendo que el hombre está desesperanzado, que es frágil, que es mortal, que es débil. Al reconocer esto, entonces, ¿qué hace el ser humano? Entonces invoca el nombre del Señor. Queridos hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra fragilidad, y esa conciencia nos tiene que llevar a buscar al Señor, a estar en dependencia del Señor. Aquí vemos entonces dos líneas. Aquí sigue la línea de Caín, una línea de muerte, y la línea de Abel, que luego fue sustituido Abel por Set. Vemos allí una línea de vida. En el capítulo 4 vemos una descendencia de Caín siguiendo la línea de muerte. En el capítulo 5 de Génesis vemos la descendencia de Set siguiendo una línea de vida. Ahí en el capítulo 5, por ejemplo, es que encontramos a la altura del verso 24 esa expresión tan hermosa
de Enoc. Enoc caminó con Dios. Mira que está en una línea de vida. No solamente Enoc caminó con Dios. En el capítulo 6, verso 9 de Génesis nos muestra que también Noé caminó con Dios. Sin embargo, la línea de vida va avanzando, pero también la línea de muerte. Y es así como al llegar a Génesis capítulo 11, verso 1 al 4, mira lo que sucede. Génesis 11, 1 al 4. Tenía entonces toda la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí vemos que toda la humanidad, es claro por los versículos 1 al 4, toda la humanidad desecharon a Dios, desecharon el árbol de la vida y siguieron el árbol de la ciencia del bien y del mal. Toda la humanidad a la altura de Génesis 11 pasaron a la línea de muerte. Eso es terrible, queridos hermanos. Es la gran tragedia de la humanidad. Génesis capítulo 11. Luego, para la gloria del Señor, nosotros lo hemos aprendido y lo hemos recordado. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 encontramos entonces el llamado de Abraham, como el Señor desecha ese linaje creado y de allí saca un hombre para iniciar su linaje llamado. Luego de bendecir a este linaje llamado, se vuelve al linaje creado para que en él sean benditas todas las familias de la tierra. Ese plan de Dios es un plan pero supremamente maravilloso. Se puede ver el amor del Señor, pero nosotros tenemos que seguir en esa línea de vida. Si no nos movemos en una línea de vida, entonces no podemos procurar la bendición de Dios para nosotros y tampoco para nuestras familias, mucho menos para el resto de familias de la tierra. Génesis capítulo 12, verso 1 es clave. Míralo como dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Para dónde iba Abraham? ¿Tenía conocimiento Abraham de eso? No. Abraham le dijo: no, un momentico, yo me voy, pero a ver, ¿cómo vamos ahí? El famoso CBY. ¿Cómo voy yo? Yo dejo esto y ¿qué me vas a dar? ¿Y a dónde me vas a llevar? ¿Y qué ciudad? ¿Y es bonita? ¿Y es cómodo? ¿Y hay aire acondicionado? Queridos hermanos, si el Señor nos llama a ir a un lugar, vamos y punto. Él nos va a mostrar, así como hizo Abraham. Abraham empezó a andar con Dios en esa línea de vida, empezó a depender de Él. Adán tuvo que depender de Dios porque es que Dios no le entregó un mapa y dijo: mire, aquí están las coordenadas. No le entregó el GPS para que lo guiara, sino que Abraham tenía que confiar en Dios y depender de Dios. Tenemos muchas muestras de esto. En Génesis capítulo 17, verso 1, vemos que Dios se le aparece y que Abraham tiene un altar para tener esa comunión con Dios. En Génesis 18, verso 1, de la misma manera, Dios se le aparece a Abraham y Abraham tiene comunión con Dios. Nosotros, queridos hermanos, debemos depender de Dios. Debemos depender de las apariciones de Dios. Debemos depender de la comunión que tenemos con Dios, en comunión con Él. Debemos buscarlo continuamente en oración. Así es que nosotros nos ponemos en dependencia de Dios. No necesitamos un mapa. No necesitamos garantías. Necesitamos es a Dios. No necesitamos el conocimiento, no necesitamos la ciencia, no necesitamos el bien, mucho menos el mal. Necesitamos es la vida, necesitamos el principio del árbol de la vida, así como lo asumió Abraham. No solamente Abraham lo hizo. Mira lo que dice en Génesis 26. Lo voy a mencionar solamente. Génesis capítulo 26, versículo número 2, yo le decía ayer a mi esposa, le decía a la princesa, esta prédica es una prédica muy extraña, porque es que hay
tanta cantidad de versículos. Les voy a confesar lo que me pasó. Estaba tomando notas y cuando veo las notas dije, Dios mío bendito, estaba transcribiendo toda la Biblia. Entonces yo dije, no, pero ¿cómo voy a predicar esto? No tengo 6 años para predicar, tengo unos minutos solamente. Entonces dije, no, voy a tomar unas citas claves, las voy a mencionar, pero algunos versículos donde se habla al principio, que es lo que hemos leído en Génesis y en Apocalipsis, eso sí los tenía que leer. Pero hay muchos ejemplos y le voy a dar esas citas. Les ruego por favor que tomen nota y que las estudien en oración. Luego que tengamos esta prédica en el canal de YouTube, tú puedes pausarla y puedes mirar detenidamente las citas para que aproveches más esta palabra y la puedas compartir con otras personas. A la altura de Génesis capítulo 26, verso 2, ya no es Abraham, sino que es Isaac, que tiene esa aparición con Dios y empieza a ponerse en dependencia del Señor. En los versos 24 y 25 de este Génesis 26 vemos nuevamente a Isaac haciendo lo mismo. Más adelante, en Génesis capítulo 35, el verso número 1, encontramos a Jacob. Dios se le aparece a Jacob y Jacob empieza a ponerse en dependencia. Y aquí con Jacob sí que vemos ese espíritu libre, como decimos coloquialmente. Ese hombre hacía lo que quería. Él tomaba la iniciativa y se arriesgaba muchísimo hasta que el Señor lo trató, hasta que el Señor lo quebrantó y aprendió a depender de él. Vemos que fue algo progresivo, pero en Génesis 35:1 vemos que Dios se le aparece y le está dependiendo de él. En el verso 9 vemos cómo se le aparece nuevamente el Señor a Jacob. Y algo precioso a la altura de Génesis 48, ya terminándose casi Génesis 48, en el verso número 3 está Jacob. 48:3 dice: y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Hermanos, nosotros debemos confiar solamente en el Señor. Debemos depender de las apariciones del Señor. Debemos tener unos tiempos de comunión con el Señor para ponernos en dependencia de Él. Y eso mismo se lo tenemos que mostrar a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que saber de nuestra boca, de nuestro ejemplo, que nosotros confiamos en Dios y Dios nos bendijo. Ellos tienen que saber, nosotros tenemos que ser así como Jacob. Jacob muestra una madurez del ciudadano del pueblo de Dios. Una madurez de alguien que es del pueblo de Dios porque bendice. Y una manera de bendecir es decirle a los hijos que se pongan en dependencia de Dios, que no se dejen seducir por el árbol de la ciencia del bien y del mal, que no se dejen seducir por filosofías, por corrientes mundanas, por la plata, por los buenos negocios, no se dejen seducir por los atractivos que tienen lo que tiene el mundo, porque todo esto conduce a la muerte. Es que ya vimos la línea de la muerte de donde acaba y también vemos la línea de la vida donde acaba. Para muchos jóvenes de pronto es muy atractivo lo que se presenta, las grandes proezas de las personas mencionadas en Génesis 4, pero parecería simple lo que se menciona de esas personas, de esas otras personas en Génesis capítulo 5, pero los del capítulo 5 iban por la línea de vida y terminan en la Nueva Jerusalén, mientras que los que del capítulo 4 terminan en el lago de fuego. Es que esa es la advertencia de estos dos árboles, queridos hermanos. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Hay muchas otras cosas en el Antiguo Testamento. Tenemos ejemplos, por ejemplo, de los 12 espías. Los 12 espías que fueron enviados a reconocer la tierra que el Señor había prometido para el pueblo. 10 vinieron con una versión terrible. No, parecíamos cucarachas delante de ellos, nos van a aplastar, son gigantes, la tierra se come a la gente. No, eso está maluco. Y Josué y Caleb aterraron, no, cállense, pero qué tonterías están diciendo. Si Dios está con nosotros, nosotros podemos más. Mira, ahí hay un ejemplo precioso de unas personas que se mueven en una línea de muerte, porque ellos, era verdad que habían gigantes, era verdad todo lo que decían, pero se estaban moviendo en una línea de muerte. Y lo que decían Josué y Caleb no era verdad. Claro, entonces ¿cuál es la diferencia? Son dos verdades distintas. ¿Por qué? Porque una se mueve por la línea de la muerte y otra por la línea de vida. Tú tienes que mirar la verdad que está en la línea de vida y seguir y proclamar esa verdad.
Si tú te quedas mirando lo que te muestra el árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces vas a ir por una línea de muerte. No digas, no, pero es que esto no es malo. En la Biblia, ¿dónde dice que es malo? No, pero es que no es que sea. Vuelvo a decir, es que el árbol se llama árbol de la ciencia del bien y del mal. A nosotros ya no nos debe importar la ciencia, ni el bien, ni el mal. A nosotros nos tiene que importar es el árbol de la vida, el testimonio de Dios, lo que el Espíritu nos dice internamente. Voy a mostrar unos ejemplos para terminar en el Nuevo Testamento. Voy a ir muy rápido, pero voy a mencionar las citas. En Mateo capítulo 2, del verso 1 al 12, se muestra el episodio de unos magos que venían de Oriente a conocer al rey de los judíos que había nacido. Ellos seguían la estrella, pero no sabían con exactitud. No tenían el conocimiento. Pero habían unos sacerdotes y unos escribas que sí tenían el conocimiento. Cuando hago así, es que tenían conocimiento de la palabra, pero ese conocimiento no era con Dios. ¿Qué debo decir? Eso es una advertencia. Aún la palabra de Dios la debemos tomar con mucha precaución, en el sentido de asociarla con el árbol de la vida y no con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si nosotros vamos a la palabra de Dios con el principio del árbol de la ciencia del bien y del mal, solamente para acumular doctrinas, para aprender cosas, para hablar bonito, para hacer mensajes sofisticados, para impresionar a otros, pues vamos por la línea de muerte y vamos a experimentar en muerte. Pero si nosotros vamos a la Biblia con humildad, deseando que Dios nos imparta su vida, no conocimiento, no doctrina, no letra, sino su vida, entonces vamos a ser refrescados, vamos a ser vivificados y vamos a disfrutar esa plenitud, esa comunión con el Señor. Estos hombres tenían conocimiento, esos sacerdotes, incluso dijeron, pero no fueron capaces de ir a conocer al Señor y a humillarse delante de Él. Los reyes de Oriente, ellos no tenían ese conocimiento exacto de las Escrituras, pero iban, a pesar de eso, por la línea de vida. En Romanos capítulo 8, verso 1 y 2, nosotros vemos dos leyes que hay internamente. La ley del espíritu de vida, pero también la ley del pecado de muerte. ¿Eso qué quiere decir, queridos hermanos? Romanos 8, 1 al 2 es muy, muy importante. Nos muestra que en nosotros ya están esos dos árboles. Queridos hermanos, nosotros tenemos ya dentro esos dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya tenemos esas dos leyes adentro. Tenemos que escoger por cuál operar. De esto hemos charlado y Romanos 8, 1 al 2 nos muestra esa realidad. Colosenses 2, 8 es un versículo que hemos leído muchas veces. De hecho, lo hemos publicado también ya varias veces. Voy a leerlo completico. Colosenses capítulo 2, verso 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Puede ser que hayan filosofías buenas, pueden ser que hayan tradiciones buenas, pueden ser que hayan costumbres o rudimentos del mundo buenas, pero esas cosas no nos tienen que atrapar. Esas cosas terrenales no las tenemos que mirar, no las debemos enfocar. Debemos desechar todo esto, hermanos, y sobre todo los jóvenes sí que tienen esa dificultad. A los jóvenes les pasa mucho porque quieren intentar, pero como nosotros los viejos ya intentamos y nos damos cuenta que todo eso es vano, nos queda más fácil desecharlo. Aún así, siendo de edad ya, nosotros podemos portarnos neciamente y acudir a la filosofía, acudir a la ciencia, acudir a los mitos. Desechemos todo eso, porque todo eso está en la línea de muerte. Vamos solamente al Señor, vamos a la vida. Movámonos por la línea de vida. En el Evangelio de Juan encontramos cantidades de ejemplos. Voy a mencionarlos rápidamente, son muy conocidos. Juan capítulo 3, verso 3, encontramos a Jesús y Nicodemo. Nicodemo viene con el deseo de aprender muchas cosas, de tener conocimiento. Jesús lo para y le dice: lo que tú necesitas es nacer de nuevo.
No necesitas el árbol de la ciencia del bien y del mal, necesitas el árbol de la vida. A la altura del capítulo 4 vemos a la mujer samaritana diciéndole al Señor, hablándole de conocimiento, de doctrina. Ustedes dicen que hay que adorar en ese monte, nuestros padres dicen que en este monte, entonces al fin, ¿en qué monte? Eso es árbol de la vida. El Señor le dice a la altura de Juan capítulo 4, verso 23, le dice que tienen que adorar al Señor es en espíritu y en verdad. La regresa a ella, la invita a moverse en la línea de vida. A la altura del capítulo 5, con la sanidad de ese paralítico, vemos cómo los religiosos le decían, pero hoy es sábado, ¿usted por qué está caminando si es sábado? 38 años ahí paralítico, y lo ven caminando, en vez de dar gloria a Dios, dice, pero ¿cómo se le ocurre? Es que usted no sabe que hoy es sábado, ¿por qué está caminando? Esa es la línea de muerte. Ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor, ¿qué hizo? El Señor le dio vida, le infundió vida para que tuviera esa sanidad. Ahí mismo en el capítulo 5 hay algo espectacular en los versos 39 y 40. En el verso 39 el Señor les dice a ellos, a los judíos, escudriñad las escrituras, pues a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero en el verso 40 les dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aún la palabra de Dios puede ser tratada de una manera incorrecta si no vamos en dependencia de Dios, sino que vamos en procura de conocimiento, en procura de doctrina. Si nos acercamos al árbol de la ciencia del bien y del mal para estudiar la Biblia, entonces vamos a tener muerte, por más que sea la Biblia. Nosotros tenemos que acercarnos al Señor, tenemos que tener comunión con el Señor y ahora sí a disfrutar plenamente esa impartición de vida que nos dan las Escrituras. En el capítulo 8, el caso de la mujer sorprendida en adulterio, ellos con el conocimiento le dijeron, Señor, pero la ley dice que hay que matarla, hay que apedrearla. Y el Señor parecía estar como entre la espada y la pared, pero el Señor siempre se movió en una línea de vida. Dios mediante, el próximo domingo vamos a ver particularmente lo que hacía Jesús y por qué Jesús se movía siempre en esa línea de vida y quiso que los discípulos aprendieran. Por eso muchas veces los dejó como que ahí este no quiere a Lázaro porque no va rápido. Él quería que ellos se movieran no por el conocimiento, sino por la vida. Acá el Señor no apedreó a esa mujer, sino que los desafió de una manera distinta. Él trajo a esa mujer de la línea de muerte a la línea de vida, pero también procuró que esos hombres se movieran de la línea de muerte a la línea de vida. Igual en el capítulo 9, cuando están los discípulos y ven al ciego, los 3 primeros versos del capítulo 9 de Juan, ellos dicen, bueno, ¿quién pecó, él o los padres para que él esté así? Y el Señor les dice, eso es puro conocimiento, eso es árbol de la ciencia del bien y del mal. No. Él es así, es para que se glorifique, para que sean manifiestas las obras del Padre. Él los quiere mover a los discípulos de la línea de muerte a la línea de vida. Por eso, queridos hermanos, aun cuando estés muy enfermo, tienes que saber que eso no es para muerte, eso es para la gloria de Dios. Y si te mueres para la gloria de Dios. Termino con Juan capítulo 11, versos 24 y 25, cuando Jesús les dice a las hermanas de Lázaro, Él va a resucitar. Marta le dice, sí, yo sé que lo vas a resucitar en el día postrero. Ella tenía ese conocimiento, pero se estaba moviendo en la línea de conocimiento, en la línea de la ciencia del bien y en la línea del árbol de la ciencia del bien y del mal, no en la línea de vida. Jesús la quiere sacar de allí y le dice, yo soy, queridos hermanos, yo soy la resurrección y la vida. Lázaro no tenía que esperar al día postrero, si ahí está la resurrección y la vida. De hecho, el asunto de la muerte es un trámite. Nosotros ya no le rendimos pleitesía a la muerte, nosotros le rendimos pleitesía a la vida, porque nosotros confiamos en una vida superior, una vida que es después de la muerte, la vida en resurrección. Cuando tenemos nosotros el conocimiento del árbol de la vida y nos movemos con ese principio, podemos disfrutar de ese poder de resurrección en nuestra vida. Hay muchísimos ejemplos. Yo sé que fuimos a la carrera, espero que hayan tomado nota. Hermanos, volvamos a la línea de vida.
Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti nos presentamos. Queremos, Señor, pedirte perdón cuando cuestionamos tanto, cuando nos acercamos al árbol de la ciencia del bien y del mal, en lugar de acercarnos a ti, en lugar de ir al árbol de la vida. Hoy, Señor, aunque tenemos nuestros ojos abiertos, aunque tenemos ideas, aunque tenemos una capacidad sin contar contigo para tomar nuestras decisiones, hoy nos doblegamos ante ti. Sometemos nuestra voluntad ante la tuya. Decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad en mi vida como es hecha en el cielo. Señor, hoy nos ponemos en dependencia de ti. Hoy volvemos a la línea de vida. Queremos ir por esa línea de vida, disfrutando la vida, disfrutando la alegría, disfrutando la plenitud contigo, Señor, hasta que nos acerquemos y seamos parte de esa ciudad celestial. Amado Dios, gracias porque disfrutaremos para siempre del árbol de la vida. Gloria te damos a ti por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.